Gracias, Señor, por este día. Qué bello amanecer, qué hermoso es tu sol. Gracias, Señor, por la alegría de otra vez poder ver y sentir el amor. Gracias por todas las cosas, espinas y rosas, todo es tu creación. Gracias por quererme tanto, por la voz y el canto y por la distinción de poderte elevar mi canción. Bueno, hablar de una vida de 75 años no es fácil, peor hablar de su propia vida. Sin embargo, buscaré, así de manera muy familiar, ver si logro hacer entender un poquito quién soy y cómo he vivido. Yo he nacido en Clusone, provincia de Bergamo, Italia. Un lindo pueblo, porque a uno le gusta siempre hablar bien de su propio pueblo. Una familia obrera. He nacido a final de 1945 y justamente terminaba la Segunda Guerra Mundial. Eran pocos meses, por lo tanto, en un ambiente de pobreza, momentos difíciles, años difíciles que han durado, por lo menos durante mi infancia, recuperar una Italia destruida por la guerra. Éramos 5 hermanos, uno había muerto antes, así que yo conocí a los otros 3. Éramos 2 hermanas y 2 hermanos, yo era el último, por lo tanto el más mimado también de la familia. Mi papá ferroviario, mi mamá enfermera, pero que atendía en la casa, ¿no? Y la gente la llamaba, así que era un poco una casa abierta, que venía la gente buscando ayuda, así gente pobre y sencilla, ¿no? Una familia católica, seguramente, y además vivían también con nosotros mi tía y mi abuela materna, también que reforzaban, sobre todo la abuela reforzaba un poco todo el tema de la catequesis, ¿no? Una mujer muy sencilla, pero que conocía a fondo su fe y que la testimoniaba, ¿no? Ya siguiendo el ejemplo de mi hermano, a los 6 años quise ser monaguillo, aunque no fue fácil porque tenía que tartamudear algo de latín. En ese momento la misa era en latín y no era nada sencillo, pero sí ahí conocí a un sacerdote que trabajaba de manera particular, dedicado de manera particular a los niños y a los jóvenes. Tenía un carisma grande para llegar y también un hombre que estaba muy cercano. De vez en cuando llegaba a la familia, se sentaba cuando quería, compartía, y todo esto a mí me llamó la atención, ¿no? Y por eso esto es un poco los años de la infancia, la escuela, el básico en mi propio pueblo, mis compañeros. Sí, diría una infancia serena, bonita, como era posible, porque a pesar de ser años duros, nunca faltó alimento en mi casa. Bueno, yo no pensaba en sí de entrar al seminario, pero cuando a un cierto punto, llegado a los 10 años, el padre, se llamaba Padre Darío, me dice: ¿y tú no quieres entrar al seminario, no quieres ser sacerdote? Yo lo miré un poco, ¿y por qué no? Así. O sea, no fue idea mía, sino que él, tal vez fijándose en mi manera de ser, me lanzó la idea, y así, todavía no había cumplido mis 11 años, entré al seminario, pasando todo el intermedio y el medio y después teología. En total 14 años de seminario. Yo he vivido el paso de la iglesia preconciliar a la iglesia del concilio.
Cuando yo estaba en el seminario, desde 1962 a 65, se dio el Concilio Vaticano II. Estábamos hambrientos, sedientos de conocer todo lo que iba produciendo el Vaticano. En cada sesión de estos 3 años salían ya los documentos, todos los comentarios, había revistas especializadas y ahí en el seminario lo compartíamos como pan caliente, dialogábamos, discutíamos y de verdad que hemos vivido este cambio profundo de una iglesia un poquito cerrada, a veces un poco a la defensiva, a una iglesia abierta al mundo, una iglesia que también dio el paso de abrirse más al tema de la comunión, de la participación, y una iglesia también que quería celebrar, hacerse entender ya también de todo el pueblo de Dios, hacerse entender en sus celebraciones y ahí el paso del latín en nuestro caso el italiano, las lenguas vulgares, y así ha sido todo esto años de mucha efervescencia, y que coincidió también, prácticamente finalizando el Vaticano II, a los 3 años viene el 68 europeo, comenzando en Francia, pero que prácticamente no tenía límites, así que hemos vivido todos estos años con mucha euforia, ¿no? Claro, también hubo momentos de crisis, sobre todo en el segundo año de teología. Decía, bueno, después de tantos años de seminario he entrado como niño, ¿será esto mi camino? ¿No será eso? Ahí con el director espiritual, con ese sacerdote amigo también que me acompañó, me ayudó a dar ese paso, ¿no? Llegaron nuevos superiores. Y de ahí se nos abrió la posibilidad en vacación de ir a hacer experiencias. Antes, cuando yo entré al seminario, era prohibido salir del pueblo sin autorización del párroco. Una anécdota, cuando nació mi primera sobrina, yo tenía 15 años, tuve que pedir autorización para pasar a 3 kilómetros de distancia para ir a ver la bebé que había nacido, ¿no? Y de pronto pude ir durante 2 años, 3 años acompañando a enfermos en hospitales, durante las vacaciones, también en una casa de retiros específicamente para enfermos. Y también tuve un año, una experiencia de 1 mes en Alemania con los socios constructores, fue como peón ayudando a construir casas para los prófugos de la Alemania del Este. Era una experiencia comunitaria que se compartía y todo esto claramente me enriqueció. Me habían destinado a un pueblo de Bérgamo de montaña para hacer la primera experiencia comunitaria con otros 2 sacerdotes, pero el párroco de esa parroquia no quería salir si no le daba la parroquia que él quería. Y ya en ese momento había sacerdotes también que no obedecían tan fácilmente. Y bueno, y me quedé esperando entonces hasta que mi obispo me dice, tú has pedido, digamos, Suiza, y yo te di un encargo, tú estabas obedeciendo, no se ha dado oportunidad, ve a trabajar con los migrantes. Y me fui, y ahí pasé 8 años en Neuchâtel, en la Suiza francesa, trabajando con los migrantes, y ahí sí conocer a fondo toda la problemática, ¿no? Que muchos de nuestra gente de Bolivia está viviendo, ¿no? Aunque aquí la migración me parece que inició a lo menos hacia Europa. Yo ya estaba en Bolivia cuando comenzó esta migración, pero Italia era una tierra de migración desde muchos siglos, y compartir eso con la propia gente, con los españoles, con otros, ha sido un enriquecimiento grande, ¿no? Pero así, estando con los pobres de países ricos, pobres no solo económicamente, porque después de unos años ya tenían una posición económica también buena los migrantes, hay que reconocerlo, pero pobres sí socialmente, no podían participar prácticamente de la vida social, de la vida política, no tenían acceso a las votaciones. Es decir, la pobreza no es solo una pobreza económica, sino que es también una pobreza de esos valores humanos
en los derechos humanos que no se le permite vivir como cualquier otro ciudadano. Escuché hablar de la teología de la liberación y entonces nació el deseo de decir, ¿por qué no voy a servir a los pobres de los países pobres? ¿Por qué no voy? Y ahí sí pedí yo ir a Brasil. Pero mi obispo me dice, mira, nosotros no tenemos una misión en Brasil, pero sí tenemos en Bolivia. Y entonces me dijo, si quieres vas a Bolivia. Acepté. Bueno, yo llegué a Bolivia desde Suiza, pero fue un impacto muy fuerte el tema de la pobreza y el tema de la situación política. Yo llegué a Lima el 13 de noviembre del 79, después del golpe de Natuch Buch, los 15 días. Estaba el aeropuerto cerrado, así que me acompañaba un sacerdote que después será mártir en el Perú, que quería que Padre Sandro Dordi, que es beato actualmente, y él quería conocer un poco lugares porque quería también él venir en Bolivia, él también había trabajado en Suiza, y entonces aproveché para estar con él y llegamos por tierra en Bolivia. Yo llegué en camión desde Puno a Copacabana, llegando justo 5 minutos antes, el 27 de noviembre, que se cerrara la frontera, pero estuve parado 3 días porque había paro. Entonces conocí el paro, en mi vida nunca había escuchado hablar de paro, no sabía lo que era, y fui acogido con un paro, y después me vine con la flota Manco Cápac, sentado en un asientito al medio porque no había campo, 3 días buscando la cosa. Y ahí me impactó al llegar al Alto. No había carretera asfaltada, polvo, casas todavía casi todas de adobes. El Alto estaba iniciando prácticamente. Entonces, el impacto, salir de un país rico como Suiza, llegar a un país en paz donde no había huelga y llego con un paro. Llegué a la parroquia del Salvador justamente en un momento así tan duro, muy golpeada. Había habido jóvenes que habían sido asesinados. La parroquia del Salvador, la zona del Tejar, cerca de Villa Victoria, que era considerado un poco la región más como podría decir, de más resistencia a las dictaduras, ¿no? Y que por lo tanto venían a buscar a los jóvenes porque eran los más, un poquito, digamos, como siempre, comprometidos en su lucha. Ahí, a los pocos tiempos, a los 4 meses, la muerte de Luis Espinal. Yo llego a la casa esta tarde, el otro padre Juan Carlos Pesota, que era amigo íntimo del padre Luis Espinal, con quien tenían curso de doctrina cristiana para sindicalistas de La Paz, sobre todo para los obreros, los fabriles. Yo llego a la casa, está llorando en la cocina, la radio ahí al medio. Digo, ¿qué pasa? Han encontrado al padre Luis, eran 3 días que no se conocía, lo han asesinado. Y ahí entonces, bueno, la experiencia, la Eucaristía. Yo tuve la dicha de participar en esa Eucaristía, donde presidió Monseñor Terrazas, el obispo auxiliar de La Paz, que da su homilía de esa histórica, ahí está guardada esa homilía. Y entonces todos esos sufrimientos, es decir, todo esto justo poco antes del golpe de García Meza, pero ya en ese momento comencé a experimentar lo que significaba toda esta situación. Y en la parroquia, como el padre era tan comprometido, también yo participé de alguna reunión del CONADE, se había hecho el Comité de Defensa de la Democracia en ese momento. Y después llegó, bueno, el golpe de García Meza del 17 de julio, el 23 de ese mes, en la mañana, tomo desayuno con los seminaristas que vivían en mi casa. Uno de ellos trabajaba ya en fábrica y eran seminaristas al trabajo. Salieron y uno de ellos no volvió más.
Recién nos hemos enterado que había muerto al año siguiente. Yo lo fui a buscar hasta Perú porque me habían dicho que estaba en Perú, lo fui a buscar, pero no entre los expatriados, los que sabían, los exules bolivianos, ¿no? Los exiliados, y ahí recién lo encontramos gracias a la organización. La iglesia se había organizado en cada diócesis, prácticamente había un centro de solidaridad para el tiempo y junto a Dan-Nur han podido encontrar el cuerpo, no encontrar el cuerpo, saber que había muerto. El cuerpo lo encontramos 3 años después, cuando ya hubo llegamos a la democracia. Era el seminarista René Sánchez, tenía 19 años, era el primer año de seminario, lo llamaban Bobby, era parte de un grupo de amigos, y ha sido de verdad muy triste no saber. Venía la mamá a preguntarme dónde está mi hijo. Señora, yo no sé, ha salido, ha tomado desayuno y no ha vuelto más a la casa, no ha vuelto más. Y después con un voluntario, eso ya en enero, febrero del año siguiente, del 81, fue a buscar al dirigente sindical campesino Genaro Flores, que muchos lo habrán escuchado hablar, que estaba en la clandestinidad. Lo fue a llevar de una reunión a otra, los emboscaron, a Genaro Flores le dispararon porque intentó escaparse y quedó paralizado en la silla de rueda hasta su muerte, que ha sido el año pasado. Y al voluntario lo tuvieron preso, lo masacraron de golpes. Bueno, estuvo un mes y después por fin se pudo liberar. Era un voluntario italiano. Por lo tanto, he vivido momentos muy duros, muy duros. Pasamos los años duros de la UDP, donde hubo hambre, donde hubo todo, y ahí también, bueno, lo mismo. Esta vez nos organizamos. Yo había tenido recuerdos de lo que me contaba mi papá y todo, de cómo se habían organizado en tiempo de guerra para repartir los alimentos con ficha, todo, con las juntas de vecinos, y la parroquia se volvió el centro donde podíamos, apoyar a la gente durante la UDP para que tuviera siquiera los alimentos básicos a un precio accesible, con la devaluación que ya uno no sabía lo que tenía ni nada. Terminado eso, llegado ya siempre en la parroquia del Salvador del Tejar, el cardenal me llama a hacer un servicio a la conferencia episcopal. Yo había estado, él había sabido que estaba con las comunidades de base, había participado en el primer encuentro de las SEBs en Oruro, 1985, y también de ahí, a partir de ahí, todos los encuentros hasta hace unos 10 años siempre estuve presente. Me pidió asumir ese servicio y asumir también el servicio de los laicos, la conferencia, y es ahí que voy a pasar a la parroquia de Villa Copacabana, ya no como párroco, para tener la oportunidad de hacer ese servicio y entrar en la conferencia episcopal. De ahí, entonces, la primer gran trabajo en que participé fue la visita del Papa Juan Pablo II en el 88, y poco a poco trabajando. Después siempre el cardenal Terrazas me pide de ser secretario de pastoral de la conferencia episcopal, y después de eso ya secretario adjunto, y hasta que después me llama para ser su obispo auxiliar. Bueno, con el cardenal Julio Terrazas nos hemos conocido, por lo tanto, desde los primeros meses de que yo llegué en Bolivia, los primeros meses del 80, que había venido a dar una charla a todos los sacerdotes de Bérgamo en La Paz sobre Puebla. Entonces, y desde ahí quedamos amigos, y por eso me llamó al seminario. También cuando él fue a Oruro, igual, siempre manteníamos los contactos, las visitas, y sobre todo colaborando más estrechamente, porque él era presidente de la conferencia episcopal, por lo tanto, trabajando con él muy estrechamente, tanto como secretario de pastoral y así como secretario adjunto. Por lo tanto,
una gran amistad que se fue afianzando cada vez más. Bueno, en primer lugar que conocí todo lo que es la iglesia boliviana ya más directamente, ¿no? Aparte geográficamente que estuve prácticamente en todas las jurisdicciones de la iglesia por mis compromisos, pero he conocido sobre todo una iglesia pobre pero comprometida con los pobres, una iglesia con garra, sin miedo también en el tiempo de la democracia, cuando salió el decreto 21060, como la iglesia hizo escuchar su voz, expresando su disconformidad porque se sabía que eso iba a crear más pobres. El tema de la relocalización, todos los conflictos, también con los sindicatos ya en ese momento, sobre todo los cocaleros, ya eran los primeros años también que se conocía al dirigente sindical Evo Morales con sus cocaleros, todos los conflictos, ver la presencia de la iglesia buscando mediar, buscando sobre todo hacer un servicio de encuentro entre ellos, facilitar el diálogo, un diálogo verdadero. Y he conocido hombres valientes, comenzando por Monseñor Jorge Manrique Hurtado, que era también el arzobispo de La Paz. Yo no me puedo olvidar la carta que él escribió a los 2 días del golpe de Estado de García Meza, cuando hizo una carta y la envió a todas las parroquias y dice: ustedes me la van a leer todos en las misas del domingo. Era el día jueves el golpe, por lo tanto el sábado llegó la carta. Por favor, no añadan una palabra, sin comentarios. La responsabilidad es mía. A mí eso me impactó, la valentía, el valor de ese hombre que atacaba durísimo, sobre todo porque habían utilizado las ambulancias para asaltar a la COP, donde hicieron también la matanza que sabemos, ¿no? Otra persona grande que trabajaron, Monseñor Luis Casa y Monseñor López de Lama y tantos otros hermanos obispos que han entregado toda su vida. Creo que eso marcó mucho. Tuve la dicha de participar en el CELAM, de varios encuentros, y en 1992 en la conferencia de Santo Domingo, gracias a la gauchada del padre Hugo Ara, que me hizo pasar por periodista. Así que he sido periodista también, porque como sacerdote, como asesor pastoral, junto con el padre Víctor Codina, asesor teológico, no teníamos acceso, así que los dos fuimos 2 periodistas y tuvimos la dicha de poder entrar y vivir y latir con todo lo que se vivió en esa gran conferencia, ¿no? Después, como obispo, participaré también en el CELAM, pero ya dentro del área de diálogo eclesial durante 3 periodos, prácticamente durante 12 años, trabajando también en ese servicio. Yo creo que ha sido de verdad experimentar y conocer y valorar, y yo he valorado y valoro también hoy todo lo que es la Iglesia de Bolivia, desde sus cabezas hasta los laicos, sacerdotes, vida consagrada, todo lo que ha sido su presencia en la vida del pueblo, en la historia del pueblo, también con sus debilidades, también a veces con sus errores, pero siempre ahí metida. Y de la misma manera conocí también a Bolivia en el sentido no solo eclesial, sino que he podido desde la conferencia conocer a Bolivia en todas sus expresiones, de manera particular sus culturas, participando de un lado y de otro, esa riqueza grande que tiene Bolivia, tanto de dones físicos, de la fisicidad del país, como también cultural. Bueno, en primer lugar, aprendí a ser obispo desde cardenal como obispo auxiliar, ¿no? Creo que ha sido una escuela magnífica, prácticamente 13 años caminando como obispo auxiliar. Y lo que era lindo porque él nos lanzaba, pero lo más hermoso que compartíamos mucho. No había compromiso, no había algo que yo hiciera que no fuera a compartir y él no compartiera. De manera que esa confrontación nos enriquecía mutuamente, así también con los demás hermanos obispos auxiliares, ¿no?
Entonces, conocer todo esto y después de las grandes asambleas, las planificaciones pastorales, los planes pastorales, no es un caminar así nomás, o sea, se busca dar un plan respondiendo también a los desafíos constantes, poniendo el sínodo, comparándolo con los desafíos que van surgiendo. Cuando tengo la oportunidad de abrir el sínodo, y lo hago a menudo a veces, por tantas cosas, yo veo que es muy actual. Es decir, un sínodo que está en la misma línea del caminar de la Iglesia latinoamericana. Unos datos que yo quisiera subrayar de la Iglesia latinoamericana y que he conocido justamente en el CELAM y en las grandes conferencias, es algo que no se da en ninguna otra iglesia de ningún otro continente. Aquí se dan dos datos. Uno, una situación de pobreza y de injusticia de América Latina, pero también un continente o subcontinente cristiano. África hay pobres, pero no es mayoría cristiana. Hay pobres también en Asia. En Europa es un continente cristiano, pero no es pobre, al menos en la medida. Entonces, estos dos elementos son los que han hecho que la Iglesia se comprometiera con los pobres, la Iglesia de la liberación, la Iglesia que veía que no es solo la asistencia, que es importante, es promoción humana, pero es también liberación. Entonces, todo esto está también en nuestro plan pastoral, está también y eso, por eso la atención, por lo tanto, a todo lo que es el caminar de la sociedad, no estar al margen. La Iglesia tiene que ser semilla del reino, tiene que ser signo del reino de Dios, por lo tanto, metida en el mundo. No una iglesia aislada, no una iglesia a la sacristía, no una iglesia solo en lo íntimo de la persona, sino también una iglesia que se mete en los ámbitos sociales, culturales y políticos, no como partido, pero sí como voz de los sin voz, una presencia ética, una presencia moral que recuerdan que todos, en todas las vidas, personal, social, económica y política, tenemos que seguir las grandes líneas que nos vienen de la doctrina social, que nos vienen del Evangelio. Yo creo un primer sueño para mí sería una iglesia con rostro propio, que vaya asumiendo. Tenemos todavía, gracias a Dios, la ayuda de tantos agentes de pastoral, misioneros que vienen de afuera, pero la iglesia tiene que tener su propia columna vertebral, y la columna vertebral es el compromiso de sacerdotes diocesanos, vida consagrada, nativa, y laicos comprometidos. Laicos tenemos, pero vida consagrada y sacerdotes nos faltan. Entonces ahí comenzar a tener. ¿Por qué? Porque, digamos, es mucho más fácil también la evangelización partiendo de la realidad cultural, social y política, porque no podemos evangelizar sin tomar en cuenta, y cultural, por supuesto, de manera particular. Un segundo importante me parece una iglesia, comunión y participación. Por lo tanto, la iglesia sinodal. Creo que no podemos olvidarnos esto, ¿no? O sea, crecer siempre más. Estamos en buen camino, creo, a nivel de Bolivia también. Y creo que eso también, las pequeñas comunidades de base han aportado mucho a crear este concepto de comunión, aunque hoy día las comunidades son mucho más reducidas tal vez, pero yo creo que han hecho un servicio grande en nuestra iglesia boliviana, despertar el sentido de la iglesia comunión, la iglesia participación y sinodal, y la iglesia, la iglesia con rostro de pobres para los pobres, una iglesia pobre. Creo que esto también es muy fundamental. También una iglesia con rostro misionero. Esto lo hemos vivido con tanta fuerza en el Quinto CAM, y bueno, también con el tema ya desde Aparecida, ¿no? La misión permanente, y todo el trabajo que se ha hecho, salir un poco de nuestras fronteras. Hay pequeños signos
Hay algún sacerdote, hay alguna religiosa, hay algún laico, pero necesitamos mucho más esto. Conscientes que el dar nos hace recibir mucho más de lo que damos. A mí me ha pasado en mi vida, yo he recibido mucho más de Bolivia de lo que he dado, ni incomparablemente mucho más. Y también una iglesia dialogante con la sociedad, que no tiene miedo de meterse ahí con nuestra sociedad. Lo hemos hecho, lo menos los 41 años que estoy en Bolivia, siempre he visto este servicio, que sigamos con este servicio sin miedo. Puede ser que a veces no acertamos del todo, pero sí hay que estar ahí y caminar. No somos una isla, somos parte de este mundo. Y por último, una iglesia al servicio del Evangelio, de la justicia, de la reconciliación y de la paz, sobre todo en este momento, en estos tiempos, para que de verdad entre bolivianos nos sintamos todos hermanos. Basta de regionalismo, basta de miramientos, basta de ataques, de confrontación, sino que caminemos juntos en base a un diálogo verdadero, pero un diálogo hecho realidad, que es este compromiso. El compromiso por la justicia es diálogo, el compromiso por la paz es diálogo, el compromiso por la paz es reconciliación. Esto es un poco el sueño que yo tengo y que se lo pongo en manos de Dios y en manos de la Virgen María, ¿no? Nosotros, nuestra mamita de Cotoca, pero bueno, la Virgen María, ¿no? Y para que ellos escriban recto sobre nuestras líneas torcidas, ¿no? Nosotros a veces queremos escribir recto, pero no lo logramos, que ellos lo hagan. Gracias al Señor por haberme dado esta vocación y por haberme hecho venir a Bolivia. Y gracias a todos. Padre del hombre, que deseas liberación, danos la fuerza de escuchar y actuar. Desde la vida te queremos anunciar, comprometidos con el